Sí, ya estamos grabando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre del cielo, en esta tarde queremos darte gracias porque nos permites conocerte, profundizar en ti, acercarnos más a ti. Gracias por la vida, por la comida, por la salud, por nuestras familias. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que, recibiendo la fuerza que viene de ti, seamos capaces de dar testimonio fiel de tu amor. Te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo para todos, hermanos. Bienvenidos de nuevo pues a nuestros cursos, a nuestro curso sobre sacramentos. Hemos estado pues avanzando muchísimo en nuestra reflexión y pues es una alegría poder continuar ahondando en estos temas. La sacramentalidad de la iglesia es una de las grandes riquezas de la iglesia. Saber que la iglesia no solamente se resume en una palabra, en palabras, sino también en que tiene signos y signos que buscan la salvación del ser humano. Hoy vamos a entrar en una... por favor, me dejas, Jaime, me das permiso, Margarita Rosa, para poder, porque no voy a exponer desde mi cuenta, sino desde la de mi esposa. Entonces, Margarita Rosa. Déjame, te recupero el... Sí, déjame recupero el host y luego se lo paso a Margarita Rosa. Dame un segundo. Es que no sé por qué no está haciendo mi amigo hoy la tecnología. Mira, ¿sabes qué? Tú eres el host. Si quieres darle clic a Margarita Rosa y ahí te va a decir make host y le puedes entregar a ella el host. Porque no sé, te digo que no me está haciendo mi amigo la tecnología ahora, no me deja. No me da la opción. Dame un segundito entonces. Ay, discúlpame. De todos yo lo estoy tratando de picar a ver si la puedo recuperar, pero no me está dando, no me deja. Tranquilo. Voy a buscar participantes. Está un poquito también lento acá el internet. Oh, ya lo encontré. Ahora sí. Ya tengo el host y lo pongo en Margarita Rosa. Sí, por favor. Ok, ya está, ya lo cambié. Ay, discúlpame, te digo que no me está queriendo dar, no está haciendo mi amiga de tecnología ahorita, pero ya está. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a conocer, a reconocer más bien, dos sacramentos que son sumamente importantes para la vida cristiana, que son el sacramento de la Dame un segundito, yo les presento para que tengamos todos acá bien, bueno. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la confesión o la penitencia. Son dos sacramentos que habíamos dicho, hacen parte del grupo de los grupos de la sanación, el sacramento de la sanación.
Y hoy vamos a entrar a hablar de dos sacramentos que hacen parte de del grupo de comunión o de servicio a la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. No entiendo por qué no me está presentando lo que tengo que presentar. No, déjenme ver primero una cosita acá. Acá está. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de lectura hoy. Vamos a ir leyendo este documento que nos describe de una manera muy clara, sintética, organizada, todos los detalles del sacramento del orden sacerdotal y del matrimonio. Entonces, como les decía, esos dos sacramentos vienen llamados del servicio de la comunión por su función esencialmente relacional. El matrimonio se realiza para la santificación de ambos esposos en vista de su vida de pareja que se prolonga en la familia. El orden es todavía más dirigido hacia los otros. La razón de ser de los ministros ordenados en el servicio de los hermanos, para que todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios y por eso gozan de la verdadera dignidad cristiana, aspiren todos juntos libremente y ordenadamente al mismo fin y lleguen a la salvación. En ese texto nos están diciendo que esos dos sacramentos en primer lugar son de servicio de la comunión o de servicio a la comunidad. El primero busca la santificación de ambos esposos en la vida de pareja y el segundo pues tiene una invitación también a la santidad, pero en razón de un servicio comunitario, ordenado y dirigido hacia la comunidad. El orden y el matrimonio contribuyen a la salvación personal a través del servicio a los otros. Por eso el matrimonio no es simplemente una institución cerrada en las dos personas que conforman la relación de pareja, sino que el sacramento está dirigido hacia el servicio de la comunidad. Por tanto, la relación de pareja no puede ser egoísta. Si ustedes se fijan, a veces nosotros vamos construyendo relaciones de pareja bastante egoístas, en las que lo más importante no es la comunidad, ni siquiera a veces son los hijos, sino que por eso es que es tan importante para la iglesia también y le da tanto sentido y tanta importancia a la fecundidad, al conservar la vida, al buscar estar abiertos a la vida. Vamos a comenzar a hablar entonces hoy del sacramento del orden sacerdotal. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles continúa y es ejercida en la iglesia hasta el final de los tiempos. Es por lo tanto el sacramento del ministerio apostólico. Comporta 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Fíjense que las 3 condiciones de obispo, presbítero y diácono tienen pues como su lugar, su función dentro del orden sacerdotal. Mediante la imposición de las manos y la invocación del Espíritu, los obispos y los presbíteros son consagrados en el sacerdocio jerárquico y los diáconos en el ministerio sagrado, de modo que para servir al sacerdocio común sean configurados a Cristo, cabeza de la iglesia. El pueblo de la alianza es un pueblo sacerdotal. Este adquirido por Cristo en su misterio pascual es llamado a participar del culto que en espíritu y verdad Jesucristo ofrece al Padre por siempre. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo y Cristo mismo, para facilitar el desempeño de ese sacerdocio común, elige entre la iglesia hombres que en su nombre conduzcan a todos a la plenitud de comunión con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Hay ahí varios elementos importantes. El primero es que se trata del pueblo de la nueva alianza. Se diferencia el sacerdocio de la iglesia católica con el sacerdocio de la antigua alianza, en el sentido de que
el sacerdocio antiguo pues estaba mediado por una alianza escrita en tablas de piedra, la alianza de Moisés, la alianza mosaica, la ley mosaica, y el culto unido al templo en Jerusalén. En este caso, en el Nuevo Testamento, se trata de una nueva alianza en la que Jesús es el cordero, sacerdote, altar y víctima. Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento era un ministerio pensado en un servicio litúrgico para la expiación, para la propiciación de los pecados de todo el pueblo. Entonces, todo sacerdote en el Antiguo Testamento estaba invitado, su función, su trabajo era simplemente el ofrecer sacrificios en el templo por todo el pueblo. En el caso de la Nueva Alianza, hay todo un cambio, toda una transformación, porque ya no se trata de un sacerdocio en el cual se ofrece un sacrificio cruento, es decir, de sangre, es decir, de animales, de corderos o de toros, sino que es el mismo Jesús el que se ofrece en la cruz. Entonces el misterio que se recoge en Jesús es impresionante porque Jesús es a la vez sacerdote, ofrenda, altar, sacerdote, altar, ofrenda, víctima. Entonces el sacerdocio nuevo, el de la nueva alianza, está inspirado, motivado, movido y consagrado por la persona de Jesús. Ahora, hay una distinción especial entre el sacerdocio común y el sacerdocio como ministerio ordenado. Todos los que estamos acá reunidos y en este programa, en este espacio, pues hacemos parte de un sacerdocio que es el sacerdocio común, que para explicar en una imagen tiene que ver con el que estamos bautizados en Jesucristo. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos el bautismo que decíamos que estar bautizados es estar sumergidos en Jesucristo, es decir, metidos en Jesucristo? Como estamos sumergidos en Jesucristo y Jesucristo es sacerdote, entonces luego todos somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer culto agradable en espíritu y verdad a Dios Padre. Por eso somos sacerdotes, porque podemos ofrecer un vivo a Dios nuestro Padre y ofrecer nuestras oraciones y ofrecer sacrificios, es decir, el sacrificio de una vida entregada a Dios. Somos sacerdotes en la medida en que podemos ofrecer, levantar las manos y comunicarnos con Dios, ofrecernos al Señor. Pero el sacerdocio ordenado en el pueblo de la Nueva Alianza tiene también una función expiatoria. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, del sacramento de la confesión, hemos hablado del sacramento de la Eucaristía, hemos hablado de la confirmación. Y si ustedes se fijan, son todos esos sacramentos administrados por un orden sacerdotal. ¿Qué tiene que ver con la consagración? Con que hay hombres que deciden consagrar su vida al servicio litúrgico, a la palabra de Dios, al servicio de la iglesia, a la predicación, a la evangelización, y justamente distingue al sacerdocio común en el hecho de que son consagrados a una vocación específica que es de servicio pleno a la comunidad. No todos los consagrados para el orden desempeñan el triple oficio, es decir, de Cristo cabeza en medio del pueblo sacerdotal, pues mientras que los presbíteros son ordenados al sacerdocio jerárquico, cuya plenitud posee el obispo y los capacita para ofrecer la persona Christi, el santísimo sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, y para perdonar los pecados. Los diáconos, por su parte, son consagrados para el ministerio sagrado de asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, distribuirla, asistir y bendecir el matrimonio, proclamar el evangelio y predicar, presidir los funerales y traducir esto en caridad solícita y operante por los demás, por los más necesitados. Como ven, entonces ahí se ratifica el hecho de que la función sacerdotal está pensada fundamentalmente para el servicio a la iglesia
en diferentes aspectos, no solamente un servicio litúrgico, sino también un servicio social, un servicio formativo, un servicio educativo, etcétera, etcétera. Fundamento bíblico del sacramento. Jesucristo en la última cena estableció una alianza. Esta es mi sangre de la nueva alianza. Toda alianza es un pacto bilateral con un mediador entre las dos partes. Allí se pueden observar tres momentos: la preparación, la estipulación y la ejecución. En la preparación, las partes demuestran recíprocamente con los signos. En la ejecución se eligen personas que restituyan a cada parte lo que se ha establecido en el pacto. Eso se verificó en el Antiguo Testamento. En la Alianza Mosaica, Dios promulgó por medio de Moisés su ley, prometiendo a quien la hubiese cumplido abundantes bienes terrenos. El pueblo judío, por su parte, se obligó a observarla en todos los particulares. Mediador fue Moisés, y por su medio se sancionó la alianza con el sacrificio de 2 cabras y 2 terneros, como lo muestra, por ejemplo, Éxodo. Con la sangre de estos animales se roció el altar en signo de sumisión a Dios, y después el pueblo, como promesa de la abundancia que Dios habría de derramar sobre él. Finalmente, las personas a esto destinadas debían dar por siempre a las dos partes las cosas establecidas en el pacto. Por una parte, hubo sacerdotes y levitas que continuamente ofrecían sacrificios para testimoniar la perenne voluntad de Israel de dar obediencia a las leyes divinas y obsequio de gratitud a Dios. De la otra, hubo conductores y reyes teocráticos que gobernaron en el nombre de Dios las 12 tribus de Israel y procuraron a ellos abundancia de bienes terrenos, tierra que emana leche y miel, figura y prenda de los bienes futuros. También en la nueva alianza instaurada por Cristo, se verifica el mismo orden de cosas. Cristo, en la plenitud de su poder divino, promulga la ley evangélica que los 12 apóstoles se comprometen a observar. Los 12 eran presentados en el Antiguo Testamento por las 12 tribus de Israel. En la última cena, el nuevo Moisés, Jesús, mediador entre Dios y el hombre, verdadero mediador porque Dios y hombre, sancionó el nuevo pacto. Por una parte, él, para obtener el perdón y la justificación de todo el pueblo, y antes de todo de los apóstoles, se ofrece a Dios como víctima de un místico sacrificio. Por otra parte, él, dando a los apóstoles su cuerpo como comida y su sangre como bebida, ofreció a los hombres los bienes divinos que estaban por adquirir con su inmolación cruenta. Finalmente, él instituyó los ministros y los sacerdotes de la nueva alianza, dándoles el poder de renovar la cena. Haced esto en memoria mía. El fundamento bíblico, entonces, del sacerdocio se hunde sus raíces allí, en la última cena del Señor, donde Jesús, como sacerdote de la nueva alianza, se presenta, dice: yo soy el Cordero, dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice: yo soy el sacerdote. Entonces, les invita a una nueva celebración de la Pascua, en donde el panásimo, el hamet, el pan sin levadura de la Pascua judía, deja de ser el pan de la esclavitud, el pan de la celebración pascual, y se convierte en su cuerpo y su sangre. Toda religión, desarrollándose en el curso de la historia, ha tenido siempre un sacerdocio, porque Cristo ha sido fundador de una nueva religión que corresponde a la exigencia del corazón humano. Debía establecer también un nuevo sacerdocio. Jesús no vino a abrogar el Antiguo Testamento, sino a perfeccionarlo. Ya que la ley mosaica poseía una completa jerarquía de sacerdotes y de levitas, la ley evangélica no podía ser privada de un sacerdocio jerárquicamente constituido. Instituyendo la Eucaristía, Cristo ofreció un verdadero sacrificio y dio a los apóstoles la orden: hagan esto en memoria mía. El sacrificio y el sacerdocio, por voluntad de Dios, están de tal manera unidos que juntos se encuentran en toda ley. El sacerdocio está al sacrificio como el medio a su fin. Es decir,
que el sacerdocio y el sacrificio están unidos íntimamente, porque de todas maneras la función principal del sacerdote es ofrecer sacrificios. En el caso del sacerdocio del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, ofrece el sacrificio de Cristo. Por eso es un sacerdocio eterno el de Jesús. Lo que hace el sacerdote ordenado es continuar, eternizar en el tiempo, mantener en el tiempo, representar en el tiempo el sacerdocio real y eterno de Jesucristo nuestro Señor. Con aquellas palabras, Cristo instituyó el sacrificio incruento para celebrar perpetuamente, y para este fin dio a los apóstoles el poder de renovar. Ya que conferir a alguno el poder de ofrecer el sacrificio es lo mismo que constituirlo sacerdote, es claro que los apóstoles en la última cena fueron revestidos del poder sacerdotal, como había concedido el poder de ofrecer el sacrificio en el momento en que se iniciaba su pasión e inmolación cruenta. Así, en el día de su resurrección, se apareció a los apóstoles y les dio la facultad de perdonar los pecados y transmitir la gracia, es decir, dar la vida de Dios a los hombres. Es más, en el día de la ascensión, dio a los mismos apóstoles el triple poder de enseñar, santificar y gobernar a los hombres. En definitiva, lo que está diciendo acá el texto es que Jesús revistió a los apóstoles de un poder sacerdotal, en el sentido de que los invitaba a representarlo, a hacer representación suya para el mundo en todos los tiempos, en toda la historia. Ustedes se dan cuenta, el sacerdocio en definitiva tiene un plus especial en el sentido de que no es simplemente sacerdocio individual. Eso lo hace distinto del sacerdocio del Antiguo Testamento. Cada uno ofrecía un servicio individual, pues en beneficio del pueblo, en beneficio de la comunidad creyente, pero era un ejercicio sacerdotal individual, al punto de que incluso había que separar los turnos de sacerdocio. Entonces se dividían por jornadas de sacerdotes que ofrecían el incienso, ofrecían la oración en el templo, y cada uno tenía pues como su momento para ofrecer la liturgia en el templo. En el caso del Nuevo Testamento existe una comunión entre cada uno de los sacerdotes de todo el universo, mejor dicho, del mundo, del planeta Tierra. Existe una comunión en el mismo Cristo Jesús. No son sacerdotes por ellos y para ellos mismos, sino que son sacerdotes por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. En Él están sumergidos y por Él son sacerdotes. Lo que da sentido pleno, lo que le da importancia, radicalidad, sentido a su servicio, es justamente el estar unidos a Cristo. Por eso el sacerdocio de la Nueva Alianza, decimos que el sacerdote actúa in persona Christi, que cada vez que el sacerdote reconcilia en el sacramento de la confesión o la penitencia, no es el sacerdote el que perdona, sino el mismo Cristo. Que cada vez que el sacerdote preside la Eucaristía, no es él, sino el mismo Cristo el que preside el memorial de la Pascua de Jesús. Por eso dice bellamente ¿cómo se llama esto? La oración consecratoria. Dice, haced esto, este es mi cuerpo, dice el sacerdote. No dice, este es el cuerpo de Jesús. Tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo. Diciendo esto, está justamente prestando su voz, su sentido, sus manos, la persona de Cristo, para de nuevo traer el cuerpo y la sangre a nuestro tiempo, a nuestra historia. Es una condición, una realidad, un ejercicio sumamente místico, bello y lleno de significado. Pasemos ahora al sacramento del matrimonio. No sé si alguno tenga alguna pregunta con respecto al sacramento del sacerdocio.
¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hermano, yo sí tengo una pregunta ahorita que estabas explicando sobre el sacerdocio común. Algo que no recuerdo haberlo escuchado y es nuevo para mí. Decías que el sacramento común es el que nos da esa capacidad de poder alzar las manos y alabar a Dios y glorificar a Dios, ¿verdad? Sí, Ok, el bautismo es el que nos da el sacerdocio común, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué sucede cuando un niño no es bautizado? ¿Eso significa que no tiene la capacidad de orar como lo tiene un bautizado? Ujú. Muy buena pregunta, porque resulta que nosotros hemos creído, hemos pensado em, que el sacerdocio ministerial es el único que existe, ¿no? Y en realidad nosotros los laicos, todo bautizado, mejor dicho, tiene en su carácter impreso las tres condiciones de sacerdote, profeta y rey. Sumergirnos en Cristo, es decir, meternos en Cristo, revestirnos de Cristo, y automáticamente nos hace ser sacerdotes, profetas y reyes. Ahora, el sacerdocio, decía yo hace un rato, es justamente se caracteriza fundamentalmente por que es el ofrecer sacrificios, alzar las manos, la alabanza, la oración. Ahora, eso no quiere decir que una persona bautizada no pueda orar, no pueda alzar las manos, incluso que no pueda ofrecer sacrificios, obvio que sí lo puede hacer. ¿Qué decimos cuando hablamos de un bautizado? El bautizado ofrece sacrificios en la persona de Cristo como cristiano. Cuando hablamos del bautismo decíamos que el bautismo es un sacramento que, o mejor, que el sacramento es un signo sensible que realiza lo que significa, es decir, que nos sumerge en la persona de Cristo, que nos mete en la persona de Cristo. Eso es el bautismo. Como la confirmación es el sacramento que nos confirma en la fe, como la penitencia es el sacramento que nos trae el perdón. Entonces es un signo sensible que realiza lo que significa, lo cual no quiere decir que los que no estén confirmados o bautizados no tengan la posibilidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios. El sacramento es un signo sensible que realiza lo que significa, pero no es un signo sine qua non, sin el cual no es imposible acceder a Dios. Esto incluso lo describe muy bonito ay, qué madre, se me fue el nombre en este momento de la encíclica, del documento del documento de iglesia que habla de esto. Pero el documento dice que existen en el mundo semina verbi, o las semillas del verbo, es decir, hombres y mujeres que sin conocer a Cristo lo adoran, que si, incluso tal vez es simplemente escuchando el nombre de Cristo ya ofrecen sacrificios, lo alaban, lo honran de corazón, con su vida, con sus actos, con todo su ser. Entonces, la pregunta que me haces es muy interesante porque quiere decir quiere decir entonces que los bautizados somos de mejor clase que los que no son bautizados. Pues eso depende, porque les decía yo desde el principio que los sacramentos son lo que son, pero no son si usted y yo no vivimos coherentemente con ellos. Los sacramentos son lo que son, es decir, usted es bautizado y es cristiano, pero si usted no vive coherentemente con ese sacramento, eso, pues, ¿qué significará? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿cuántas personas puede que haya un bautizado que haya sido bautizado toda su vida, pero que nunca en la vida ha orado? En cambio, puede existir alguien en el mundo que, aún sin ser bautizados, se atreve a orar y que conoce en su corazón a Dios y lo busca y tiene relación con Él. Eso es un misterio. Ya fíjense que detrás de esto, o mejor en conclusión es, todo sacramento es estilo de vida, es proyecto de vida. Igual el sacerdocio es proyecto de vida. Y si no se vive coherentemente con él, pues cuál es como el sentido que tiene el sacramento en sí mismo. Perfecto, hermano, gracias, porque sí fue lo primero que se me vino a la mente. Dije, ok, si para poder alabar a Dios hay que tener el sacerdocio común, entonces, ¿qué sucede con los que no se han bautizado?
Y de ahí va a seguir la siguiente pregunta que la respondió, ¿no? Entonces significa que de alguna manera el bautizado tiene esa gracia, digamos, extra o especial que no la tiene la persona no bautizada. Por lo tanto, su oración se puede decir, humanamente hablando, llega más lejos, siempre y cuando sea obviamente coherente con lo que dice creer, ¿no? Ujú. Sí, fíjate, Jaime, que detrás de todo esto está la experiencia de la fe. Más que una visión superficial o plástica de los signos, sacramentos, imágenes, lo que tenemos que buscar es la experiencia de la fe. Es la experiencia de la fe. La fe es lo que constituye y lo que le da fuerza a la relación con Dios. Más allá de los signos externos, es la experiencia de la fe. Por eso San Pablo era tan claro y tan enfático en decir, no por las obras, sino por la fe. No por las obras, sino por la fe. Porque es que podemos hacer obras, podemos buscar obras, podemos pretender llenarnos de signos y de obras, pero la fe es en definitiva lo que mueve, lo que jalona. Entonces yo no puedo decir que porque soy bautizado mi oración tiene más poder que la de una persona que busca con fe y devoción a Dios. Eso sería injusto, ¿no? Simplemente por un ritual que, como les decía al principio, se diferencia del sacramento en sí mismo porque va más allá. El sacramento va más allá de un simple ritual. Entonces ahí tienen ustedes. Regálame un segundito, por favor. Está bien, hermano. Si alguien tiene alguna otra pregunta antes de que pasemos al siguiente sacramento, lo puede hacer, y si no, pues que continúe nuestro hermano. Pues como decimos en México, échale, brother, cuando esté listo. Listo, entonces seguimos con el sacramento del matrimonio. Entonces vamos a hablar de dos dimensiones básicamente de ese sacramento, una que es la dimensión antropológica y otra que es la dimensión propiamente sacramental. La naturaleza del sacramento del matrimonio tiene dos dimensiones esencialmente inseparables, la natural y la religiosa. Según esto decimos que el matrimonio natural es el consorcio de toda la vida, constituido entre un hombre y una mujer, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Esa es la manera como describe el catecismo el matrimonio. Un consorcio entre hombre y mujer, buscando justamente como el natural proceso de afectividad y también de procreación, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, entre bautizados, esta misma realidad matrimonial natural ha sido elevada por Cristo a la condición de sacramento. Entonces, tiene un aspecto natural, que es lo natural del amor, lo natural de la búsqueda afectiva y sexual entre hombre y mujer, que está, digamos, en aras de la procreación y también de la realización plena de la sexualidad del ser humano. Pero por otra parte, el catecismo dice que hay que tener en cuenta que se trata de una unión entre bautizados, es decir, entre hombres y mujeres creyentes. Esta misma realidad matrimonial natural ha sido elevada por Cristo a la condición de sacramento. Por eso, en el matrimonio de los bautizados se da una inseparabilidad entre el contrato, realidad natural, y el sacramento, realidad religiosa, significante de la gracia. Antes de considerar la sacramentalidad del matrimonio, veamos rápidamente algunos elementos antropológicos fundamentales. Primero, el matrimonio es una comunión singular entre personas de diferente sexo. Es una, digamos, como de los aspectos que tiene muy clara la Iglesia. Segundo, el carácter espiritual del hombre es la base de tres referencias netamente humanas, cuya profundidad manifiesta claramente la revelación cristiana.
El ser humano solo se realiza plenamente en relación tú-yo o yo-tú, y la corporeidad y la mundanidad posibilita y expresa la relación yo-tú. Tercero, la antropología cristiana explica la vida y existencia del hombre a la luz del misterio de la creación y la redención, del misterio pascual de Cristo y la misión del Espíritu Santo. Cuarto, el hecho y valor de la sexualidad y la amistad y amor humanos que encuentran en Cristo su inspiración y meta. La sacramentalidad del matrimonio. En la Sagrada Escritura, al mismo tiempo que siempre se ha considerado el matrimonio como una institución basada en la naturaleza humana, el hombre también es cierto que este es un don original de Dios al hombre, como lo atestigua la revelación. Veamos. Entonces, ¿cómo la sacramentalidad, la Sagrada Escritura, perdón, revela el misterio del matrimonio? El relato yavista de la creación, es decir, el segundo relato, el más antiguo, funda el matrimonio en la relación interna del hombre y la mujer, que están ordenados el uno al otro como diferentes características sexuales del idéntico ser humano. De acuerdo con este relato, Dios dio al hombre la mujer por amor y no dividió al hombre andrógino por venganza. ¿Todo bien, hermano? No le escuchamos ya. Muy bien, de acuerdo con este relato, Dios dio al hombre la mujer por amor y no dividió al hombre andrógino por naturaleza, para producir así la diferencia sexual humana que provoca la inquietud interminable y la permanente lucha, tal como lo expuso Platón. También algunos padres de la Iglesia expresaron posteriormente el concepto erróneo de que el matrimonio no fue la primera obra del Creador, sino el castigo por el pecado de los hombres. El segundo relato de la creación, el código sacerdotal, como en el antiguo relato, desde el punto de vista de la unión corporal de ambos, es decir, como una realización del hombre mismo que es un don de Dios, sino más bien como base de la procreación de la descendencia humana. Esto demuestra la diferente base cultural de este relato. En los profetas, veamos solamente un aspecto de acá. Dios anuncia su amor por los hombres a partir de esa experiencia del amor esponsal, en el cual el amor de Dios es el paradigma fundamental, pues el amor entre el hombre y la mujer están marcados por el pecado y sus consecuencias, y por lo tanto no es capaz por sí solo de ser signo eficaz. En la literatura sapiencial, salvo en algunos salmos, el tema profético del pacto nupcial de Dios con su pueblo, aunque siempre se afirma la realidad del matrimonio como experiencia humana. Por una parte, el cantar de los cantores exalta el amor humano, que no es menos sacro por ser carnal. Testimonia las maravillas de la creación y revela el amor de Dios por su pueblo, modelo de todo amor humano. Fíjense que en esos dos aspectos, tanto en el sapiencial como en el profético, aparecen la figura del amor matrimonial como amor también humano. En mucho tiempo nosotros hemos pensado que el ideal de amor es el amor entre el amor de Dios o el amor a Dios. Y fíjense que en la palabra aparece muy enfático que imagen del amor que Dios siente por el hombre es el amor de pareja, el amor entre esposo y esposa. Es usado continuamente por Dios como
referencia del amor que experimenta por su pueblo. Cuando Israel era niño, lo amé, lo recogí, etc. E Isaías recogen muchos de sus poemas ese amor que Dios siente por su pueblo como un amor esponsal. En el Nuevo Testamento, el Evangelio nos da dos declaraciones fundamentales de Cristo respecto al matrimonio. Jesús confirma la institución de matrimonio en la línea del Génesis, pero llevándola a su planificación, y luego hace una afirmación específicamente escatológica en donde la búsqueda del reino de Dios tiene la precedencia sobre el matrimonio. En ese sentido, el celibato y el matrimonio adquieren una función típicamente cristiana. Son dos modos de optar y participar en el reino de Dios. Estas dos afirmaciones están en relación directa con la confesión de fe veterotestamentaria sobre la creación y la alianza. En efecto, la unión matrimonial también es usada en el Nuevo Testamento para expresar las relaciones de Dios con su pueblo. Pero en estos tiempos definitivos de la acción salvífica de Dios, la unión esponsal es aplicada a Cristo, la nueva y definitiva alianza con su pueblo de redimidos, como dice en el Nuevo Testamento. La figura de las bodas es usada sobre todo para revelar la glorificación escatológica celeste, con la cual los cristianos celebramos junto con Cristo el eterno banquete nupcial de Dios. Si se prescinde de las parábolas en las cuales el reino de los cielos es presentado como banquete nupcial, la palabra greca gamos, excepto las dos únicas excepciones, no es usada en los libros del Nuevo Testamento en su sentido primario del matrimonio entre los seres humanos, sino que más bien indica las bodas de Cristo con los redimidos. Todos los cristianos, sin ninguna distinción, gozan y participan de estas bodas nupciales. Ahí tienen ustedes entonces el testimonio del Nuevo Testamento, que también aparece la imagen nupcial desde la persona de Jesús como una imagen de emparentamiento. Justamente el texto de las bodas de Caná, más que un texto, una narración de una boda común y corriente a la que asiste Jesús, Juan nos quiere decir es que Jesús es el cordero que se casa con la esposa, es el nuevo, es el Mesías que viene a conquistar a su esposa, que viene a sacarla del sinsentido, del sinsabor, y a regalarle un nuevo vino. Por eso la boda es una imagen tan representativa para el cuarto evangelio, diciendo que Jesús es el esposo que viene a casarse definitivamente ahora con su pueblo, que es la iglesia. Y por eso San Juan es un evangelio que recoge de una manera tan bonita esa relación entre Jesús y la iglesia como matrimonio, como una relación esponsal. Algunos aspectos teológicos particulares. El matrimonio tiene una relación esencial con el bautismo. Por este entramos en la esfera de la nueva alianza y en la economía de la unión Cristo-Iglesia. No es pues por casualidad que uno de los más bellos textos bautismales del Nuevo Testamento se encuentre precisamente en la perícopa matrimonial de Efesios 5:20. A los asimilados a Cristo, muerto y crucificado, y conforme a la imagen de hijos de Dios en el cuerpo de la iglesia. Renacidos del agua y del espíritu, el matrimonio actualiza más su carácter crístico y eclesial. Su misma entrega mutua expresa lo que ellos mismos son en profundidad, es decir, imágenes del Señor y miembros de la iglesia. El sacramento del matrimonio es, pues, un modo único de participación del misterio de la nueva alianza. Se trata y es el elemento específico de este sacramento, de una inserción en pareja, de una participación salvífica en común. El amor conyugal no se puede identificar con la libido ni con el eros, pero tampoco con la caridad. El amor conyugal se dirige a una persona determinada y supone reciprocidad. En ese sentido, recoge las dos. O sea, no es solamente un amor erótico, sino que también es un amor ágape o de caridad. Recoge las dos experiencias del amor. Pero no es un amor cerrado y egoísta, sino que debe ser resumido por la caridad cristiana. Este amor físico, sociológico, espiritual, fíjense las tres características tan bonitas: físico, psicológico, espiritual, no es una realidad externa
a la esencia del matrimonio. Es el matrimonio mismo. El sacramento del matrimonio no se debe buscar en algún rito religioso superpuesto al pacto conyugal. El sacramento consiste totalmente en la entrega amorosa de la pareja que se hace así evento de salvación y de gracia. Darse el consentimiento es ejercer el sacerdocio bautismal. Y en definitiva, los ministros del matrimonio no son los sacerdotes, sino los mismos que se casan. Cuando usted se casa, no se casa porque esté presente el sacerdote, sino que se casa porque está presente su pareja. El sacerdocio es un testigo de ese matrimonio. La unidad matrimonial, y con esto terminamos. Del sentido y finalidad del sacramento del matrimonio se derivan dos de sus características esenciales: la unidad y la indisolubilidad. En general, por unidad se entiende la mutua ordenación exclusiva y total entre un hombre y una mujer por el vínculo conyugal, mientras que la indisolubilidad indica que tal vínculo no se puede disolver o romper durante la vida de los cónyuges. A continuación vemos con más detalle cada una de las características. En la Sagrada Escritura, la poligamia es una realidad común en el antiguo Israel. Por problemas económicos, costo de las dotes matrimoniales, se reducía en realidad a un privilegio de los ricos o los reyes. También era frecuente la bigamia, el concubinato, una mujer en pleno derecho y una esclava de servicio completo, pero siempre con cierta legislación reguladora. Después de la cautividad, la monogamia tiende a imponerse. En tiempos de Jesús posiblemente la poligamia existía todavía, sin embargo su auditorio, gente pobre, era seguramente monógama. Por eso Jesús no plantea el problema, aunque su posición sobre la indisolubilidad del matrimonio enseña el valor de la monogamia. Constantemente Jesús habla, o constantemente no, tiene una cita bíblica en la que dice, y habla de la monogamia. Por ejemplo, aquí está la cita. Los textos centrales son Mateo 19:3-9, etc. En Israel existían dos escuelas con diferentes opiniones sobre el respeto al repudio. La escuela de Hillel, que admitía el repudio de la propia mujer por cualquier motivo, y la escuela de Shammai, que lo admitía solo en casos de adulterio. Los fariseos se acercaron a Jesús para tentarlo y ver de cuál de las escuelas se declara. Para sorpresa de ellos, Jesús refuta los términos del problema y remite sus interlocutores a la Escritura misma, que manifiesta claramente el designio de Dios sobre el matrimonio. ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son solo dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los fariseos, para justificarse, hacen alusión al repudio permitido por Moisés. Jesús responde que eso se debió a la dureza del corazón del pueblo de Israel, pero en el principio no fue así. Luego afirma categóricamente, ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Y Marcos prefiere para la mujer lo que se dijo para el hombre: si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El texto de Mateo 19:6 hay que verlo colegado con 5:31. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Lucas 16 es una sentencia aislada, pero perfectamente clara, que nos presenta con suficiencia la enseñanza de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra es adúltero, y el que se casa con la repudiada es adúltero. La razón entonces por la cual se incurre en adulterio es que el vínculo entre el marido y la mujer repudiada permanece intacto. El divorcio, que no tiene valor según el Evangelio, no lo rompe en absoluto el matrimonio, es pues indisoluble.
esa es entonces la visión que tiene la Iglesia al respecto del sacramento del matrimonio como una indisolubilidad, como un sacramento que no se puede disolver, puesto que está sumergido y sustentado por el bautismo y por la entrega misma de Cristo a la Iglesia. Bueno, no sé qué comentarios tengan sobre esto, qué preguntas tengan sobre este sacramento, qué dudas. A ver, si alguien tiene una pregunta, aprovechemos porque ya va a ser nuestra última clase con nuestro hermano. Antes de que se nos vaya, aprovechen si hay una pregunta. Hermano, no preguntan, no sé. ¿Todo quedó claro o no quedó claro nada? Para mí todo muy claro. Listo, muy bien. Bueno, mis hermanos, entonces me despido de una vez de ustedes. Les agradezco mucho su atención, el espacio que me han regalado, la confianza. Me alegra mucho pues poder compartir con ustedes. Espero pues haber aportado en algo a su formación cristiana. Bueno, es con mucho gusto y con mucho amor. Bueno, hermano, pues parece que no hay preguntas. Si quieres, cerramos la oración, nos despedimos y aquí la dejamos. Listo. Bendiciones. Bueno, entonces, Padre del cielo, te alabamos, te damos gracias por este espacio, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de servirte a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a crecer en la fe, en el amor, la caridad y la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo muy fuerte para todos. Dios los bendiga. Amén. Igualmente, hermano, le damos muchas gracias. Fue un placer haberlo tenido con nosotros. De verdad, gracias a todos. Gracias. Vamos Con a mucho pasar a la gusto. siguiente sección ya nosotros después de esta. Nuestra hermana nos va a dar a las 7 horas de misericordia. No quiero equivocarme. Sí, creo que era Corporales. Es una profesora en teología, entonces, por favor, hagan preguntas, mediten lo que se está diciendo en la clase, repasen a la siguiente clase. Si hay preguntas, háganlas. Hagan la invitación para la próxima formación y mediante Dios aquí nos vemos. Hermano Andrés, de verdad te lo agradecemos de todo Bendiciones, corazón. mucho gusto. Fue un placer y Dios nos los bendiga a todos. A la Adiós orden. a todos. Feliz.